He fet del silenci una guerra. He après a viure sense res. Yo soy campesino puro y no empecé la pelea, pero si me buscan ruido la bailan con la más fea. Bienvenidas y bienvenidos a Pueblo. Soy Andrés Cabrera y estás escuchando Radio Almaina en el 88.5 de tu FM. De unos años a esta parte, mi entorno más cercano sabe muy bien cómo agasajarme. Un libro, ya está, con eso soy feliz. Y si es contrahegemónico, todavía mejor. Entre los que me caen llovidos del cielo, los que compro yo o los que cojo de la Biblioteca Social Hermanos Quero, me es imposible seguir el ritmo de lectura. Cuanto más leo, más libros quiero leer. No es proporcional mi lectura con los libros que tengo a mi alcance, vamos. Aún así, busco tener un rato cada día para leer. Busco tener mi remanso de paz, conocimiento y placer aunados en este momento introspectivo. Aún y todo, me considero un lector tardío. Mi pasión por la lectura no cumple ni un lustro. Anteriormente no pasaba de los libros que me obligaban a leer en clase, y a veces ni eso. Después, cuando comencé a dedicarme al periodismo deportivo, leía libros futbolísticos cuya calidad brillaba por su ausencia, salvo en contadísimas excepciones. Eduardo Galeano o Simón Cooper mediante. Afortunadamente, poco a poco fueron llegando a mis manos otro tipo de libros. Mi género favorito es la novela histórica, aunque sinceramente lo que más leo es ensayo político. Pero bueno, aquí no hemos venido a hablar de mi libro, sino a introducir la entrevista de hoy. He invitado a mi compañera de Radio Almaina y de la Biblioteca Social Hermanos Quero, María, para que nos hable sobre su visión del mundo literario, la industria que hay detrás e incluso para que nos lea extractos de los libros que ella considere. La idea para la entrevista vino de la tertulia que tuvieron las compañeras de Sobredosis de Soma sobre la literatura la temporada pasada, también con María presente. Me gustó tanto aquel programa que quise darle continuidad en este. Sin más, os dejo con la entrevista a María. Que la disfruten. Bueno, ya estoy aquí con mi estimada María. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues encantada de que me hayas invitado a estar aquí charlando contigo, Andrés, la verdad. Parece mentira que haya pasado tanto tiempo sin que te haya entrevistado, ¿eh? Bueno, tampoco había tanta necesidad, ahora lo comprobaréis. Me suele gustar que la persona se presente un poquito. ¿Quién es María? Pues depende, María, hay muchas Marías, ¿no? En lo que aquí concierne, pues soy una compañera tuya de Radio Almaina y de la biblioteca. Y supongo que te interesa especialmente hablar conmigo de este tema porque también soy filóloga, ¿algo así? Sí, yo creo que sí, esa parte ahí tuya. ¿Por qué decidiste estudiar filología? ¿Qué te llamaba? Pues, si soy sincera, porque nunca me atreví a estudiar filosofía, que es lo que en realidad me hubiera encantado estudiar. ¿No lo descartas en un futuro? No lo descarto. En algún momento estudiaré filosofía cuando la salud mental me dé como para eso. Pero me parece que me gusta mucho el lenguaje, ¿no? Al final es el código que utilizamos constantemente para interactuar y, bueno, pues configura y vehicula las relaciones con los seres humanos, que creo que es lo que más me interesa en el mundo, las personitas. Así que, bueno, me interesaba especializarme un poquito en ese código, simplemente. Es que tampoco creo que haya mucho más allá. Pero me resulta muy interesante. Quiero empezar hablando un poquito de la lectura, de esos hábitos de la lectura hoy en día. Para empezar, ¿a ti cómo llega la lectura a ti? ¿Es de una forma natural, familia, entorno? ¿Cómo llegas a este fantástico mundo? Bueno, pues es una muy buena pregunta. Yo siempre pienso mucho que yo tengo un privilegio que muchas otras personas no tienen, que es que en mi casa siempre ha habido libros. Y eso... Perdón que ya me ponga con las citas de pedante, pero si me vas a entrevistar sobre literatura es lo que hay, ¿no? Y Borges siempre decía, ¿no?, que uno de los... Ese es un privilegio de clase, en plan, tener una biblioteca en tu casa, ¿no? Y yo la tuve. Mis padres son buenos lectores. Pero luego también, simplemente, en mi infancia, pues la literatura ocupó un poco un espacio de evasión, realmente, ¿no? De construcción de otros mundos. Me gustaba mucho la literatura fantástica. Y supongo que llegué por ahí, pero tampoco sabría establecer exactamente, aparte de esas dos cosas como que son muy evidentes para mí, en plan, cuando era pequeña el mundo no me gustaba y el que pintaban los libros me parecía muchísimo más interesante porque había dragones y hadas, y en el nuestro no hay dragones y hadas, ¿no? Tampoco sabría llegar mucho más al fondo de por qué me gusta tanto leer. ¿Crees que fomenta eso, precisamente lo has hablado, un poco la creatividad, el imaginarte mundos, el
más allá del momento que estás leyendo, que también tiene una parte imaginativa muy bonita, ya en tu día a día eres capaz de ser más imaginativa, más creativa. ¿Crees que eso lo potencia la lectura? Sí, creo que sí, porque la lectura tiene algo que considero que no tienen otro tipo de formatos culturales a los cuales también respeto muchísimo, pero es que tienes que rellenar los huecos, ¿no? O sea, necesariamente leer, no solo leer la palabra escrita, sino leer también los silencios, lo que no se cuenta, lo que tú tienes que configurar, ¿no? Al final, cuando... Pues una cosa muy sencillita, ¿no? Si ves una película, el personaje tiene una cara y interactúa de una determinada manera y te imaginas su espacio en el mundo, ¿no? O sea, bueno, estás viendo, no necesitas imaginarte su espacio en el mundo. Sin embargo, cuando lees, todo eso depende de tu capacidad de imaginación, es decir, la persona que ha escrito ese relato o que ha configurado ese personaje puede guiarte más o menos, pero desde luego no puede darte la imagen. Esa imagen la tienes que construir tú, ¿no? Y yo creo que ese rellenar huecos y ese rellenar silencios sí que es algo que tiene la lectura de literatura en concreto o específicamente respecto a otro tipo de formatos. Sí que nos permite desarrollar de una manera quizá un poco más explosiva o expansiva, por así decirlo, eso, la capacidad de imaginar, que al final es de las más necesarias del ser humano, yo creo. Completamente. Y esa capacidad de imaginar, ahora mismo vivimos en una sociedad en la que parece que nos tienen que dar todo mascado, con impulsos constantes, el móvil, estamos pegados. Estar una hora haciendo algo tranquilo, es decir... tú mismo, con tus pensamientos, ya no te hablo de un libro, no te hablo de una peli, con tus pensamientos parece que estás perdiendo el tiempo o que se nos empuja a ello. ¿Crees que puede llegar a ser complementario este mundo del que hablamos, imaginativo, creativo, de la lectura, de pensar uno mismo, con la sociedad en la que estamos viviendo ahora mismo? O sea, también quiero explicitar que lo que acabo de decir quizá tiene que ver con un tipo de lectura. O sea, sí creo que existe un consumo de texto escrito, es decir, como una especie de acumulación o fagocitación de conocimiento que no difiere de estar consumiendo todo el rato stories en Instagram o vídeos en YouTube. O sea, como que tampoco creo que puedes leer de la misma manera que te relacionas con Twitter. O sea, Twitter es leer. Yo quiero decir, tampoco no es muy diferente, ¿no? Y un libro no creo que revolucione ese formato. Creo que el tipo de lectura al que yo apelo o al que yo me he referido y que sí que creo que tiene que ver con la literatura es una lectura que tienes que educar y que desarrollar. Es decir, no creo que la lectura per se sea revolucionaria o algo así, si por ahí van los tiros de tu pregunta, ¿no? A raíz de esto de la lectura revolucionaria o no, te quería preguntar sobre los cambios de hábitos de lectura. Ahora parece que es, bueno, yo mismo... Pero justo lo hablábamos el otro día, off the record, preparando esta entrevista, que antes mucha gente no sabía leer, entonces era algo colectivo, era más una persona que leía al resto. Vamos a hablar un poquito de estos cambios en los hábitos de lectura. ¿Crees que es resultante de la sociedad en la que vivimos o todavía se puede buscar esta parte colectiva dentro de la literatura? Muchas veces cuando pensamos en literatura creo que incurrimos en un error que para mí es bastante grave, que es asumir que la literatura siempre ha sido lo que nosotras entendemos por literatura, ¿no? Muchas veces a mí me resulta como incluso curioso pensar que podemos entender que es literatura un libro de Pérez Reverte y la Odisea. O sea, realmente es como, ¿hasta qué punto esos formatos son comparables? ¿Sabes? Y ¿por qué no asumimos que entonces lo que pone en el bote de champú también es literatura, ¿no? O sea, quiero decir, sin ánimo de menospreciar ninguna de las dos cosas, pero es como al final lo único que tiene... Creo que la literatura no solo tiene que ver con la palabra escrita, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, muchas veces se nos olvida también que la alfabetización de nuestra sociedad es una realidad bastante contemporánea, y con bastante contemporánea me refiero a mis abuelos leen con dificultad. O sea, quiero decir, coexistimos contemporáneamente con personas que no saben leer con la misma capacidad que nosotras. Entonces sí es cierto que en esa necesidad, pues la literatura se ha ido reconfigurando mucho, ¿no? Pienso que antes, por ejemplo, la literatura oral, que la literatura oral no significa la lectura colectiva, sino la transmisión oral de relatos
ocupaba un espacio que hemos perdido y es muy triste porque no me quiero poner nostálgica, pero sí que es verdad que esa literatura oral transmitía los saberes siempre del subalterno, o sea, del que no tenía derecho a hablar o a escribir, ¿no? Y normalmente las mujeres hemos estado históricamente ubicadas ahí, ¿no? Entonces la literatura oral es algo que tiene mucho que ver con la transmisión de saberes ancestrales y con lo femenino. Pero luego, por supuesto, también existían las lecturas colectivas. En todo lo que remite a la literatura, si soy sincera, me interesa más el consumo de literatura. A pesar de todo lo que estamos a punto de hablar ahora mismo, Andrés, me interesa más el consumo de literatura que existe actualmente que el que ha existido históricamente, porque tenemos que entender que, bueno, una lectura colectiva de literatura hace unos años era como un asunto de nobles o de burgueses. Pero sí que es cierto que en ese sentido de lecturas colectivas, creo que publicaciones no literarias, como por ejemplo las publicaciones asociadas al movimiento obrero, tienen bastante que decir. O sea, al final, las publicaciones asociadas al movimiento obrero durante el siglo XIX y principios del XX eran muchísimas más que las de ahora, y en realidad, si lo piensas, dices, no es lógico, porque literalmente había muchos menos obreros que pudieran leer. Pero claro, lo que se hacía era hacer lecturas dentro de las fábricas o dentro, o sea, hacer lo que nosotros ahora entendemos por un meeting era algo que se producía de manera cotidiana, ¿no? Respecto a, bueno, pues el que sabe leer lee en voz alta las cosas para que todos estemos enterados de, pues, qué reivindicaciones tiene el sindicato o fuera lo que fuere, ¿no? Y es verdad que ese tipo de experiencia de generación de comunidad y de identidad en torno a la lectura, pues me parece bastante interesante, ¿no? Pero no tiene que ver con la literatura, por separar, por diferenciar. Ahora volvemos a qué tiene que ver o no con la literatura, pero me ha resultado muy interesante porque, aparte de lo que dices, para mí tiene también el leer en voz alta otro factor, y esto te voy a contar una experiencia con la que era mi compi de piso. Llamamos una cosa el club de lectura en alto, y eran ensayos habitualmente complicados que uno mismo se pone a leerlo y ya te vas a pensamientos que no tienen nada que ver con ese relato. Y si lo leemos en alto, ya estamos como concentrados, cada uno al rato de leer un párrafo decimos, bueno, ¿y qué has entendido tú aquí? Que es como colaborativo. Y a mí eso me resultó muy interesante. Leímos algún texto de Engels o de Marx, que yo por mi cuenta me estaban siendo muy complicados de digerir, no estaba siguiendo bien el relato, pero al leerlo en voz alta era como, vamos más calmados, venga, ¿tú qué has entendido? ¿Yo qué he entendido? ¿Crees que esa faceta se puede potenciar? De, venga, vamos a hacer una lectura crítica, una lectura analizando bien lo que quiere decir y no leer por leer, porque a veces yo me he encontrado ahí de leer por leer y digo, es que en realidad no estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Entonces, para esto no vale para nada estar leyendo. Efectivamente, y además ese tipo de experiencias también me parece que resaltan algo que creo que es lo único genuinamente interesante del texto escrito también, que es un diálogo con un colega. O sea, quiero decir, al final lo positivo que tiene el poder acceder a texto escrito que han escrito otras personas en otros momentos de la historia es que puedes hablar con otra, o sea, o conocer o pensar con otras personas que han pensado o conocido en otros momentos que no son el tuyo, ¿no? O en otros contextos que no son el tuyo, en otras realidades que no son la tuya. Entonces, realmente, darle, o sea, esa experiencia que me cuentas con tu compi de piso me parece súper interesante, porque al final es un poco como, bueno, pues está tu compi de piso, estás tú y está Engels. De repente, ¿no? Y habláis un poco y debatís y, oye, pues esta idea es interesante, o no, oye, esto es una pifiada, o esto es que no lo voy a entender nunca, ¿no? Y que al final creo que le quita un poco de toda la mística, ¿no? Que envuelve al libro, que me resulta muy peligrosa, que al final es como, bueno, de verdad pienso que una buena lectura de un libro es una buena lectura con un colega. O sea, quiero decir que no tiene un valor mucho más allá, pero es que una buena lectura, o sea, una buena conversación con un colega es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? O sea... Toda la razón. Y ahora volviendo a qué es literatura y qué no, hay un momento que has dicho que no se limita a la palabra escrita. Entonces te tengo que preguntar, ¿qué es entonces para ti la literatura? La literatura es... Bueno, es una pregunta muy difícil, Andrés. Tómate el tiempo que quieras. Pero sí que creo, y sin intentar establecer una definición como que pueda parcelar esa realidad del mundo, ¿no? Porque no seré yo. O sea, si hay gente pegándose en facultades del mundo y en todo el mundo preguntándose qué es la literatura, no seré yo quien lo resuelva ahora mismo, la verdad. Sí creo que tiene una característica muy propia, que es que el código es la palabra. Uh-huh. No la palabra escrita, eso sí que es importante, sino la palabra, sin más. Y creo que tiene otra característica que tiene que ver precisamente con aquello que recuperábamos antes en torno a la
imaginación y a la capacidad de no atenerse a lo que es estrictamente real, aunque también sea real. O sea, quiero decir que no defina o describa la realidad no significa que no participe de la realidad, y eso me parece lo más importante de la literatura. En este sentido, si me dejas, cuando me comentaste que te apetecía que tuviéramos esta conversación, me comentaste también que querías como que recomendara libros así más o menos. Sí, los que tú quieras. Y yo te he traído pues algún extracto. Hablando de literatura, no puedo evitar leer un fragmento del primer capítulo de la novela Cosas vivas, de Munir Hachemi. Le mandamos un saludo desde aquí. Le mandamos un abrazo muy fuerte y ojalá vuelva pronto, la verdad. Parece que soy su agente literaria, realmente, pero de verdad que pienso que esta novela es una novela que todas deberíais leer. Y aunque la temática de la novela tiene mucho que ver con el trabajo asalariado y con la explotación animal, como él también es un profesional de la literatura, pues hace ciertas reflexiones en torno al lugar que ocupa la literatura que me parecen muy interesantes, y el libro comienza con la siguiente, ¿vale? Los micros son tuyos, María. El día que conocí a mi amigo G, me contó que de niño había elaborado una teoría sobre el relato que lo ha acompañado toda la vida. Nadie se sorprendería al leer que los cuentos cumplen una función clasificadora, que imponen sobre lo real un orden o una jerarquía. Lo real, sin embargo, es un territorio salvaje, una selva o un desierto, un lugar del que no se puede hacer un mapa. Cada vez que lo salvaje se interponía en su vida, mi amigo G contaba algo, una historia, la que fuera, no importa, cualquier cosa. Sus padres discutían a gritos en su casa y él se lanzaba a hablar de que la chica que le gustaba se había tropezado en clase, de que el panadero le había dado mal el cambio o de cualquier cosa, nada que ver. Cuando creció, mantuvo esa costumbre, o ese tic, en realidad nunca lo ha perdido, y perfeccionó su teoría. Fíjate que el momento límite entre nuestro régimen de luz sobre lo real y lo real dado es precisamente el momento en que perdemos la luz, la muerte. Toda civilización se ha establecido alrededor de ese momento límite su identidad, su cosmología o su Weltanschauung, perdón por no saber leer alemán. No conozco una sola ficción en la que un ser humano haya muerto sin pronunciar o tratar de pronunciar unas últimas palabras, que siempre son sometidas a una fuerte violencia interpretativa, como si fueran un resumen o una sublimación de todo lo que pensó y creyó y sintió durante su vida. Yo le daba la razón porque la tenía, o porque yo creía que la tenía, y bueno, porque siempre se la doy. Con los años, G llegó al extremo del silogismo y llegó a pronunciar una sentencia que algún día quizás se convirtiera en sus últimas palabras. Algo como: el cuento nació en un momento de terror de un antepasado de nuestra raza, el momento previo a su muerte, a un ataque a su campamento o a la pérdida de algún ser querido. Las palabras probablemente no fueron esas. Seguro que dijo algo que exaltaba mucho mejor su teoría tanática, ahí estoy, sobre el relato. Para él, el cuento estaba íntimamente ligado a la muerte y no se entendía uno sin la otra. Con el tiempo, la teoría afectó a su forma de relacionarse con el mundo y empezó a ver en todas partes ejemplos que le daban la razón. Esto ocurre con cualquier teoría, es cierto, pero entre los muchos talentos de G se cuenta el de ser capaz de buscar los ejemplos más ingeniosos o los que mejor perduran en la mente de sus oyentes. Recuerdo con claridad que más de una vez se refirió a la escena de Pulp Fiction en la que Samuel L. Jackson lo están apuntando con una pistola y el tipo se pone a contar la historia de una epifanía que ha tenido, algo del todo incomprensible para su interlocutor, pero perfectamente lógico para el personaje en ese momento y también para el espectador. El cuento como forma de olvidarse por un momento de la muerte, como forma de entrar en ella o simplemente como forma de mirar hacia otro lado mientras la vida sigue pasando. G diría que la historia que voy a contar no es más que una letanía que entono para no escuchar al terror que me susurra desde hace años al oído. Y quizá tendría razón. Aún así, la contaré con más razón. Contaré mi historia o nuestra historia ciñéndome a la verdad. No esperen, por lo tanto, hallar en ella adorno alguno más allá de los que la lengua impone, y sé que no son pocos. Un pesimista insistiría en el hecho de que la lengua obliga a tantos matices, tantos malentendidos, que además no son daños colaterales del uso del lenguaje, son su condición de posibilidad. Que la diferencia entre el autor más directo y el más farragoso, entre el más sincero y el que más se esmera en tallar los rubíes de la mentira, esa diferencia, mejor diría este pesimista, apenas supondría un 3 o un 4% del total de los adornos de un texto cualquiera. Yo prefiero ser más positivo, menos fiduciario y más directo, y empezar a contar los adornos desde la frontera en que el lenguaje nos permite tratar de comunicarnos por nuestra cuenta, lo que podríamos llamar el grado cero del ornamento.
Me ha encantado. Y es que rescato toda su idea. En plan, la literatura también es todo lo que hacemos para narrarlo todo. Porque el lenguaje nos impone un grado de literatura necesariamente, así que no podemos trazar esa barrera entre qué es literatura y qué no, al final, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, es que el texto me ha abierto muchas líneas de pensamiento. ¿Por qué lo has elegido? ¿Por qué cuando te dije, cógeme un texto, por qué este en concreto? Aparte de que porque no pierdo ocasión de recomendar esta novela, recordad Cosas vivas de Munir Hachemi, porque verdaderamente creo que es, primero, un ejercicio muy divertido empezar una novela diciendo yo no voy a escribir literatura. Yo lo que voy a hacer aquí es contar una historia que es absolutamente verdad. Es divertido porque es lo que encontramos en el lenguaje periodístico, es lo que encontramos en el lenguaje ensayístico, constantemente. No, yo me interpelo a la verdad. Y aquí, al final, el ejercicio que propone el autor es un poco como, a ver, que estoy hablando con palabras y las palabras me obligan a generar un relato sobre la realidad. Y que yo no voy a hacer literatura en un libro que es una novela y que sabes que es absolutamente ficción, ¿eh? En plan, yo no estoy haciendo literatura. Igual que ese que escribe en eldiario.es no está haciendo literatura, ¿eh? En plan, yo cuando genero mi propio relato sobre la realidad no estoy haciendo literatura. Y creo que realmente identifica mucho la posición que tengo sobre la literatura. Es decir, existe una literatura clásicamente entendida, ¿no? O académicamente entendida, pero lo que te decía el bote de champú no es mentira, ¿no? En plan, que la literatura es un relato sobre el mundo. Todo el rato estamos generando literatura. Y al final, cuando tenemos herramientas de análisis para la ficción, también tenemos herramientas de análisis para los relatos hegemónicos y los no hegemónicos para todos, porque todos son una ficción sobre el mundo. Wow. Es que me viene muy bien lo que acabas de comentar de no voy a escribir literatura en un libro que sale publicado. Quiero entrar en un bloque de hablar de cómo está establecido que esto no deja de ser otro mercado, de vender libros, de producir y demás. Pero claro, se puede hacer también contrahegemonía desde las herramientas propias del sistema, o crees que es complicado utilizar las propias herramientas de, bueno, pues ya está, acepto estos roles, acepto vuestras reglas del juego y hago lo que a mí me gustaría, o es mejor salirse de esas normas del juego y hacerlo desde otra perspectiva, otra visión? No sé si me he explicado correctamente. Sí, perfectamente. Yo simplemente voy a librarme de decirle a nadie lo que es lo mejor o lo peor, porque... Tu opinión, sí, aquí claro. No estamos entrando cátedra. Mi opinión sí que es que, bueno, muchas veces cuando pensamos en literatura o en ensayo o en el libro en sí mismo como un libro, ¿no? En plan, lo desemantizamos mucho y tendemos a pensar que eso no tiene nada que ver, o sea, es como una especie de producto aislado del capitalismo de repente, ¿no? Y no, existe una industria editorial que elige lo que es literatura y lo que no, que elige lo que es ensayo y lo que no, que elige lo que es novela histórica, que elige, o sea, quiero decir, todas esas categorías existen en tanto que existe un mercado y cuando tú vas a comprar un libro necesitas ir a la sección de novela si lo que quieres consumir es una novela. Entonces hay un señor que ha tenido que decidir previamente si eso es una novela o es un libro de ensayo sobre lo que fuere, ¿no? Entonces, estableciendo eso, yo sí que pienso, es mi posición con muchas cosas, no sé si acertada y quizá cambiante, pero que realmente la pregunta que nos tenemos que hacer no es si podemos cambiar las cosas desde dentro de esa industria editorial, sino si tenemos algún tipo de interés de transformar esa industria editorial, porque quizá... O sea, como que me resultan interesantes y sugerentes y no quiero denostar en absoluto como los relatos, ¿no? o los discursos que al final enaltecen como, bueno, pues hay que publicar a más mujeres, hay que publicar otros relatos, se tiene que hablar de las realidades LGTBI. Es como, sí, por supuesto, o sea, no seré yo quien diga que eso no hay que hacerlo. Simplemente es como, ¿por qué ahí? ¿Y por qué así? ¿Por qué exactamente igual que publica Pérez Reverte o que se publicó la biografía de Belén Esteban? ¿Por qué no generamos nuestras propias herramientas para contar el mundo desde donde nosotras lo queremos contar y desde donde nosotras nos sentimos fuertes? Aquí cualquiera me diría, ya, pero ¿y entonces quién te va a leer, María? Bueno, pues no lo sé, ¿sabes? En plan rollo, no lo tengo resuelto, pero aquí estamos en una radio libre y hacemos radios libres, entiendo que porque pensamos que la SER no es el espacio
para contar lo que nosotras queremos contar. Porque pensamos que si alguien nos escucha desde la SER, nuestro mensaje no llega del todo, porque emitir desde la SER es un mensaje en sí mismo. Claro. Igual que emitir desde Radio Almaina es un mensaje en sí mismo. Con el mundo de la literatura pasa exactamente lo mismo. Emitir en anagrama es un mensaje en sí mismo. O sea, publicar, que ya me he quedado ahí con el ejemplo. Un audiolibro emitido. Efectivamente. No es lo mismo que publicar desde la Biblioteca Social Hermanos Quero. Es que son lugares de emisión absolutamente distintos y yo sí creo que hay que cambiar los medios de producción de las cosas. Claro. Y que podemos empezar ya. Que tampoco hay que esperar a nada, ¿no? En plan... Claro, a mí en esto es que me surgen muchas preguntas. Ya me conoces que vengo precisamente de un mundo muy digitalizado, de ese entorno. Y claro, hay veces que digo, dentro de jugar, aceptar las reglas de vuestro juego, digo, bueno, voy a intentar cambiar algo. Pero claro, hay veces que, ahora sobre todo más lo pienso últimamente, digo, lo que tú dices, ¿en realidad estoy cambiando algo o quiero cambiarlo? ¿O de verdad hay que construir o quiero construir algo diferente? Paralelo, por otro lado. Pero para mí la pregunta, y a veces soy un poco pesimista con esto, es tienen tanta ventaja en lo establecido, en lo hegemónico. En mucha gente de mi entorno como no conoce las radios libres, no conoce modelos colectivos, y es como... Y si se puede introducir un poquito desde ahí, al menos que lo conozcan, y ahí voy, por ejemplo, a utilizar YouTube como plataforma. YouTube no deja de ser lo que es, pero... También desde radios libres acabamos a veces publicando nuestro contenido ahí, o en Twitter. Yo Twitter cada vez me genera más dilema, digo, es un vertedero de odios constante, pero digo, al final yo también estoy ahí, estoy como legitimando esa herramienta, pero a lo mejor esa herramienta me sirve para hablar de que existen otros modelos. Oye, vale, esto no me gusta o quizás a ti tampoco te guste, mira, a lo mejor hay otros modelos. ¿Crees que pueden llegar a casar o no? ¿O construimos directamente desde cero, aunque seamos muy pocas personas y seamos esa resistencia? O sea, sí, que no considero que esto sea algo que yo tenga resuelto tampoco, ¿no? O sea, sí sé desde dónde construyo yo y desde dónde quiero construir yo, pero no sé hasta qué punto es universalizable lo que yo hago o incluso deseablemente universalizable, ¿no? Pero sí que es cierto que simplemente me parece que aunque resulta interesante copar según qué tipos de espacios, es que es otra vez, o sea, voy a volver un poco a lo mismo, pero es un debate que hemos tenido mucho en torno, por ejemplo, al libro de lectura fácil de Cristina Morales. Que a mí me gustó mucho. Sí, yo también lo disfruté muchísimo. Y en general lo que hace Cristina Morales me fascina. Pero no paraba de pensar como del punto de enunciación, ¿no? Uh-huh. Al final, si yo leo un libro... si yo leo lectura fácil publicado por una editorial autónoma o publicado incluso por una editorial independiente, sé que el mensaje que me quiere transmitir es quizá el que yo recibí, ¿no? Como, la verdad, una crítica muy divertida y con unos lugares de enunciación muy, muy bien construidos a ciertos movimientos en los que participamos activamente, ¿no? Pero yo no podría parar de pensar como, pero es que lo publicó Anagrama, creo, no me acuerdo ahora. Sí, creo que sí. ¿Hasta qué punto, si lo lees desde Anagrama, no piensas en ello como una parodia? Uh-huh. Como madre mía, es que esta gente, mira, o sea, para quienes no hayan leído Lectura Fácil, que de verdad lo recomiendo, pues desde luego es muy sugerente. A mí no, vamos, todavía, me lo leí hace un año y todavía no sé qué pienso de Lectura Fácil. Hay muchos fragmentos que son simplemente recopilaciones de asambleas, ¿no? Y la verdad es que, claro, para las personas que participamos activamente en asambleas son muy divertidos y como muy... Sí. Dios, es que esto pasa. Y son como momentos muy frustrantes de las asambleas en las que claramente no te estás entendiendo con nadie, en la que de repente alguien salta con una cosa que dices, tíos, por favor, llevamos 3 horas aquí, en plan necesito que nos centremos en hablar de esta cosa y no de lo que se te acaba de ocurrir ahora mismo, por favor. Pero claro, yo lo leo desde dentro, ¿no? Y me apela, me divierte y pienso como, pues qué crítica más bien hecha, porque de verdad identifica algo que es mi vida cotidiana y que no rechazo. Pero pienso en un lector de Anagrama que dice, es que mira, vaya mierdas, ¿sabes? En plan, es que hablan entre ellos y ni se entienden, es que están ahí perdiendo el tiempo, es que no saben a qué se dedican. Y digo, claro, es que lo siento mucho, pero el lugar de enunciación es importante. Porque un libro es un producto definido. Es decir, un libro no es solo el texto que contiene ese libro.
Ojalá fuera así, pero es que no funciona así en el mercado capitalista. En plan, entonces, como tú tienes un producto que es definitivo, en plan, es un libro con X páginas, con una determinada portada y no con otra, con una determinada distribución y no con otra, con una determinada publicidad y sobre todo con un autor que firma, en plan, y ese autor es una marca en sí misma, pues claro, es que no es lo mismo. Lo siento mucho, ¿sabes? No es lo mismo leer Lectura Fácil publicado como fanzine que leer Lectura Fácil publicado por Anagrama. Muy interesante la reflexión. ¿Cómo discutimos el relato? ¿Cómo se empieza a construir? Pues eso, como alguien que dice, yo quiero publicar, ¿cómo me acerco a una publicación un poco disruptiva o rompiendo con lo establecido? Pues depende. ¿Tú quieres publicar porque quieres que tu trabajo sea el de un escritor? Claro, hay que ver el enfoque. Está estupendo. Entonces, pasa por todos los aros que haga falta. Quiero decir, el trabajo asalariado es así. En plan, si yo pudiera elegir no trabajar, no trabajaría. Pero tengo que trabajar porque de momento no hemos abolido el trabajo asalariado. Vamos por ahí, ¿no? O sea, realmente me parece que simplemente es desromantizar el oficio de escritor. Uh-huh. Rollo, ser escritor es un oficio como cualquier otro. En este sentido, recupero mucho y recomiendo también la lectura del Entusiasmo de Remedios Zafra, que es un libro que habla como de la precariedad del trabajo creativo, de que la mayor parte de cuerpos que hay detrás del trabajo creativo somos mujeres y de que, bueno, es que ya está, es un oficio como cualquier otro. En plan, escribir o producir artículos significa que tú estás en tu casa 6 horas tecleando. O sea, rollo, que podemos romantizar eso como, no, es que estoy disputando relato. Mira, chato, ¿sabes? En plan, lo siento mucho, pero no, tú lo que estás haciendo es escribir desde tu casa y entiendo y está bien y me parece moralmente aceptable que digas unas cosas y no otras. Pero que esto es un trabajo, no vamos a... Entonces, ¿tú quieres ser escritor? Muy bien, publica con quien tú quieras. Y, o sea, si te llama Anagrama, por supuesto, publica con Anagrama, porque así ganas más dinero. Y está bien ganar más dinero porque es tu trabajo. O sea, quiero decir, en plan, se trata de reivindicar condiciones salariales dignas para un trabajo, ¿no? Ahora, que tú lo que quieres es disputar, que tú lo que quieres es que las cosas sean de otra manera, pues eso nunca lo hacemos desde el trabajo asalariado, Andrés. No vamos a empezar a hacerlo ahora. Propaganda por el hecho. Hacerlo de otra forma completamente diferente. No aceptar esas normas. Es que eso es. O sea, como que me parece que aquí hay mucha hipocresía. En todo lo que tiene que ver con el trabajo creativo y con el trabajo intelectual, en plan... Tú nunca le dirías a un obrero de una fábrica o a un rider, en plan... No, pues... pedalea en plan verde. O sea, es que no se me ha ocurrido ningún ejemplo peor, perdona. En plan, no puedo tener un ejemplo peor. En plan, no, a un obrero de la fábrica rollo. No, bueno, pues es que como tienes que ser ecologista, lo importante es que vayas al trabajo en bici y que hagas no sé qué y tal, no sé qué, todo lo que hagas en tu trabajo que esté perfectamente medido. Luego, si te sindicas o no, eso ya me da igual. Claro. Es como, no, perdona, en este caso es lo mismo. En plan, ¿tú quieres ser escritor? Muy bien. Pues escribe cosas, intenta que te publiquen, es un sector especialmente precarizado, te deseo suerte, es una mierda trabajar en el trabajo intelectual, pero desde luego vamos a quitarle esa ínfula de la que Remedios Zafra habrá mucho en el Entusiasmo de que no somos superheroínas con capa, que vamos con una espada disputando el relato de la realidad. Que somos peña, que está en su casa con el ordenador, que no vemos, que tenemos que graduarnos todas las gafas, que no podemos más, que tenemos... Es un trabajo. Entonces, si queremos disputar desde el entorno del trabajo, muy bien, sindícate, reivindica derechos. Trabajes con la editorial que trabajes, me da igual. En plan, es un trabajo. Que quieres disputar lo que yo pienso que es disputar, construye las cosas de otra manera. En plan, y esa es la hipocresía con la... Perdón, me he encendido mucho, Andrés. No, pero me parece muy interesante. Con la que no puedo en el trabajo intelectual y concretamente en el trabajo literario, que tiene que ver como que parece con la creación del genio, ¿no? En plan, es que el autor es que es un genio. No, chato, en plan, es una... En plan, tú date las ínfulas que quieras, pero tu trabajo en realidad es estar picando código como si fueras un programador. O sea, quiero decir, en plan, es que no tiene... Vamos a quitarle todo este romanticismo y toda este aura, ¿sabes? Completamente. Tu visión es que hay veces que me quedo embelesado escuchándote. Justo hablando de una escritora que se dedica a ello, creo que tenías un texto de Belén Gopegui que me gustó mucho, me la recomendaste, yo no la conocía hasta hace poco, leí La conquista del aire y creo que ahora vas a leer un extracto de otro libro de Belén Gopegui. Sí, voy a leer este extracto de Belén Gopegui completamente. Lo traje también porque Cuando hablamos de cómo se reflejan los movimientos sociales en literatura, ¿no? Pienso que Lectura Fácil es como el paradigma, ¿no? Ahora mismo del que todos estamos hablando. Realmente Cristina Morales ha conseguido eso y en ese sentido enhorabuenísima. Pero es cierto que también Belén Gopegui creo que narra mucho
no los movimientos sociales en sí mismos, sino las subjetividades que nos construyen, ¿no? Y los problemas que nos derivan ciertos pues, premisas ideológicas que supuestamente operan en nuestra vida, pero de repente traicionamos, ¿no? Y bueno, pues me parece que en ese narrar subjetividades la literatura también es como maravillosa, y Gopegui en concreto, en plan, es la mejor, en plan, sin ir más lejos. Y os he traído un fragmento de El lado frío de la almohada, en el que uno de los personajes habla de... Bueno, también Gopegui es unos años mayor que nosotras, pues bastante, pertenece a otra generación, ¿no? Y habla de lo que representó la utopía de Cuba, ¿no? En su generación y para este personaje en concreto. Paso a leer. Adelante. Yo tuve un novio o algo parecido. Podría haber olvidado Cuba y vivir ahora con él, ir ascendiendo un poco en la asesoría fiscal, disfrutar comprando muebles y viendo el vídeo o la televisión cuando cae la noche. Si Cuba no existiera, yo podría haber vivido con Eduardo, comprando DVDs y con los sueños. Pero existe Cuba, que es como decir que existe la posibilidad de actuar. La posibilidad de un sitio no sometido a la lógica del beneficio, que siempre lleva aparejada la lógica de la beneficencia. Con todas sus limitaciones, claro. Con el conflicto y el error que están dentro de la isla y con la presión que está fuera. Porque Cuba no es un paraíso, ni podrá serlo nunca. No hay paraísos en la tierra, no hay cielos en la tierra, sino tierra en la tierra. Yo podría haber vivido con Eduardo, comprando DVDs si la revolución cubana no existiera. Y en los momentos del absurdo, al exprimir al emigrante, al consolador, al despedido, al sonreír al poderoso, al acumular y al temer, me calmarían los sueños, los suyos y los míos, señor director. Porque usted también fue de izquierdas, dicen, y quiso no vivir a costa de otros. Pero es así como vivimos. Nosotros a costa de otros y otros a nuestra costa, más a la mía que a la suya, si me lo permite. Fuimos de izquierdas y vivimos para siempre como si fuéramos de derechas. ¿Qué importa a quién votemos si el criterio sigue siendo que algunos hombres y algunas mujeres vayan a caballo de otros hombres y de otras mujeres? No es romántico eso. Es más bien vergonzante. Y puede hacernos tener mala conciencia. Claro que a lo mejor usted ya es de derechas y yo no logro imaginar bien la cabeza de un hombre de derechas. Pero no se cambia nunca por completo, precisamente porque cambiar implica permanecer. El triángulo cambia solo si sigue siendo triángulo. Si se convierte en luna, ya no cambia, deja de ser, desaparece y viene el astro en su lugar. Pero si el hombre deja de ser, muere. Por eso solo cambia a trozos. Solo unas partes cambian y otras continúan. De la mala conciencia que aún puede quedarle, le diré que es inútil. No hay rebelión en ella, porque la rebelión tendrá que venir de quienes nos soportan bajo sus hombros, o de que fuéramos nosotros capaces de expulsar a los que pesan sobre los nuestros. Y no lo haremos, señor director. Vivir con Eduardo comprando DVDs a caballo de otros y siempre con un miedo de fondo a perder posiciones, a caer. Una vida triste, si bien se mira, pero se trata de no mirarla bien. Se trata de tomar la realidad como un tablero de damas del que se hubieran quitado los cuadros negros. Y para no ver la ausencia, los agujeros, el cerco que dejó el marco en la pared. Para eso están los sueños. Escuchándote, me ha recordado algún fragmento de La conquista del aire. También habla de personas que ya están en esa fase de adultez, de prestar dinero, de establecer ciertos roles. Y hablaban en esta novela en concreto de cuando vamos cambiando y esos sueños de juventud, de cambiar el mundo, se van calmando. Y es que esto iba por el mismo hilo que pues, ese director que al final dicen que era de izquierdas. ¿Por qué poco a poco la gente, y yo también lo he visto, gente que dice, vamos a cambiar el mundo, poco a poco lo acepta y dice, ya no voy a cambiar nada? A mí no me gustaría ser así, me gustaría, con la edad que tenga, seguir peleando, seguir luchando, porque el ser humano acaba conformándose con lo que hay y pierde este espíritu. Bueno, yo creo que una cosa que hace muy bien Gopegui es simplemente confrontarnos una realidad. Sí. Quiero decir, no se trata de o sea, evidentemente los personajes de Gopegui, también por la generación a la que pertenece, en plan, son personajes como resignados, ¿no? En plan, los que vendieron a su clase por un sueldo fijo, ¿no? En plan rollo, pues eso es la generación a la que pertenece Gopegui, realmente esa generación de la transición, ¿no? Pero también se trata de poder ponernos frente a un espejo y decirnos en plan, bueno, es que nosotras también somos las que vivimos sobre los hombros de otras. Uh-huh. Que nosotras podemos creernos, y nos la creemos, y todavía nos la creeremos, y yo espero que nos la creamos para toda la vida, la revolución. Pero hay o sea, somos esas personas, no dejamos de ser blancas europeas que habitamos en un contexto sociopolítico relativamente no violento, o sea, quiero decir, ni siquiera ya pacífico o algo así, ¿no? Pero entonces eso sí que me parece interesante. No sé si le pasa a todo el mundo, creo que no, porque bueno, tú y yo tenemos la suerte de
conocer y cohabitar con compañeras que nos llevan años de ventaja y de las que aprendemos muchísimo, entonces evidentemente no le pasa a todo el mundo. Pero siempre está bien decírselo de vez en cuando, rollo, un momento, en plan, tampoco somos las subalternas del mundo, en plan, hay gente que está peor y bueno, en plan, también hay que decírselo. Es que creo que hay que ser conscientes de dónde hemos nacido, del entorno en el que hemos estado, y a partir de ahí construir, intentar cambiar. También ser conscientes que a lo mejor no hemos sido las personas más violentadas, tampoco martirizarte por este contexto, pero ser consciente de ello. Yo creo que al final la consciencia de dónde he nacido, de los privilegios que tenemos por el mero hecho de haber nacido donde hemos nacido, porque son unos privilegios que tenemos, es ser conscientes de ellos y tratar de cambiarlos y tratar de renunciar a ciertos privilegios, que eso me parece lo más complejo, y sobre todo cuando más años tenemos, más complicado nos resulta para mí, o al menos veo a grandes rasgos, renunciar a ciertos privilegios. No, es que me lo he ganado. Sí, pero también tengo que confesar que si me flipa Gopegui es porque todos sus personajes, que son, o sea, en la mayoría de libros que yo he leído son ese tipo de personaje, están frustrados. Sí, es verdad. O sea, quiero decir, el sueño es algo que les lastra. No están reconciliados con la idea de haber renunciado al sueño, sino que son personajes un poco torturados por ese clase medianismo, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues me gustaría pensar que eso es así, ¿no? En plan, que la utopía es algo que si de repente renuncias a ella te susurra por las noches rollo traidor. En plan, ¿dónde estás ahora, no? Tu yo de 20 años, ¿dónde está? Desaparecido. Sí, eso es. Vamos de tiempo, me está encantando hablar contigo, pero vamos un poquillo de aquella forma. Me gustaría... Ya nos lo esperábamos, Andrés, que esto iba a pasar. Era previsible, espero no tener que meter mucha tijera en la edición de esta entrevista. Me gustaría hablar un poquito del papel de la mujer en la literatura. Hemos hablado ahora de Belén Gopegui, de Cristina Morales, y claro, a raíz de ahora, de las últimas fechas, ha habido la polémica de Carmen Mola, que al final eran hombres. ¿Cómo te posicionas en esto? ¿Crees que se ha utilizado la figura de una mujer, o no se ha utilizado la figura de una mujer porque es más publicable? Y de hecho ha generado ciertos artículos que decían, no, es que claro, ahora se publican las mujeres, y yo ya históricamente también. Es como algo que... Mierda, ahora se publican las mujeres. Mierda, en plan... No sé, puto feminismo. Lo he formulado de una forma un poco extraña. Sí, pero ¿qué es lo que dice esa gente? En plan, claro, no. ¿Qué es lo que defienden? No, es que han tenido que utilizar el nombre de Carmen Mola estos tres señores para poder publicar, porque ahora se publican las mujeres. Vamos a hablar un poquito del papel histórico de la mujer en la literatura. Sí, yo sobre lo de Carmen Mola confieso que en sí mismo como fenómeno y como lo que ha pasado, creo que no lo he investigado lo suficiente como para tener una posición como muy clara. Sí que quiero posicionarme contra los señores que dicen que es más fácil que te publiquen siendo mujer que siendo hombre, cuando, bueno, solo hay que mirar las cifras de la industria editorial. En las últimas que yo consulté para esta entrevista estamos hablando de que un 35% de las mujeres, o sea, del 100% de libros que se publican en España, el 35% son mujeres. Entonces, lo siento mucho, pero si fuera un 80% de mujeres diría, vale, sí, quizás más fácil si tienes el nombre de una mujer, pero todo apunta, parece ser que seguimos siendo una minoría en las publicaciones mayoritarias. Y estamos hablando de nuestro contexto, ya no nos vamos a lo mejor a otros que todavía el porcentaje es menor. Claro, esos no los conozco, yo claro. Mi movida es el mundo hispanófono, yo no, de ahí no puedo salir. Sí, sobre mujer y literatura, es que es un tema, ¿no? En plan, también porque me parece que se puede abordar desde dos perspectivas. Uno, el papel que históricamente hemos jugado como roles dentro de la literatura, ¿no? En plan, esa clásica disyuntiva entre virgen y puta. Solo existen esas dos facetas, ¿no? En plan, la mujer absolutamente benevolente y maravillosa que lo hace todo absolutamente bien y es la moral y está fuera del sexo y del cuerpo y es solo como la Virgen María, literalmente. Este es el canon. Y luego, pues todo lo contrario, ¿no? En plan, la mujer que es solo cuerpo, que es prostitución, que es brujería, que es todo lo que tradicionalmente se ha connotado como malo. Evidentemente pienso que eso se está transformando. O sea, por suerte, históricamente se están recuperando relatos que hablaban de las mujeres de otra manera, y también actualmente, evidentemente, pienso que ya no nos narramos así. También porque nosotras nos hemos empezado a narrar, ¿no? Y entonces nos narramos desde otros lugares. Pero luego está también la disyuntiva de la mujer como autora, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, hay debates muy interesantes que se han producido en lo largo de la historia del feminismo, ¿no? Uno de sus libros fundacionales, El segundo sexo de Simone de Beauvoir, autora por excelencia también de literatura, ella decía que, bueno, en base a su propia teoría sobre la otredad de la mujer, ¿no?, que era imposible que la mujer hubiera accedido históricamente a escribir libros de literatura buenos, porque claro, para poder escribir necesitas ser sujeto.
Y claro, como siempre hemos sido lo otro y no sujetos de nuestras vidas, pues era difícil que pudiéramos escribir buenas obras de literatura, ¿no? Hay una respuesta que yo recomiendo fervientemente, que es de la escritora Clara Janés, que es una escritora catalana, que se llama Guardar la casa y cerrar la boca. Y en ese libro ella responde a Simone de Beauvoir diciendo: no, amiga, en plan, lo siento mucho, pero lo que estás diciendo es falso. Y hace una recuperación de muchas autoras que fueron en su momento muy impactantes en sus contextos, recoge de muchos contextos, no solo occidentales, y que simplemente pues han quedado en el cajón de basura de la historia. Es decir, son personas a las que no recordamos, pero que en su momento sí tuvieron un impacto social. Lo que hay que analizar es por qué no se recuerda actualmente. Claro, se llama patriarcado, creo, pero no. En plan, pero tiene un nombre concreto. Sí, en plan, me lo han dicho, yo no. Pero sí, claro, evidentemente que somos silenciadas y sistemáticamente borradas de la historia de cualquier producción cultural. Y bueno, es que de todas las historias, como que me parece que en esto la literatura tampoco es esencialmente especial, ¿no? O sea, quiero decir. Y que también que cuando se habla de publicar a mujeres, yo confieso, en plan, esta es una posición mía que, o sea, está bien, en plan, ¿cómo me voy a poner yo a publicar a mujeres, sabes? En plan, válgame Dios. Pero sí que me parece que desemantizamos mucho, que es como, bueno, igual a mí no me interesa un libro de Arturo Pérez Reverte firmado por Carmen Pérez Reverte. Yeah. Como que me parece un poco el fenómeno Carmen Mola, ¿no? En plan, no, pues es que era una mujer y luego ha resultado ser un hombre. Es como, bueno, es que las novelas que escribe tampoco son especialmente interesantes ni sugerentes, ni tienen una connotación especial, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en América Latina, después de que se produjera el boom de la literatura latinoamericana de los años 60, con Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Cortázar, Carlos Fuentes en concreto, pues en los años 80 hubo un boom de literatura latinoamericana escrita por mujeres, femenina, ¿no? Y de repente se empezó a publicar pues, a personajes como Isabel Allende o tal, y realmente es como que sean mujeres a mí tampoco, o sea, aunque sé que quizá es como un poco controvertido decir esto, tampoco me parece un valor político per se, que tú seas un sujeto mujer. Si mantienes los roles establecidos, ¿no? Claro, si de lo único de lo que hablas es de ser madre. O sea, quiero decir, como que de repente la literatura femenina era literatura femenina, pero en un sentido estricto de mi único problema es como cuidar al marido y tener hijos y no sé qué. Y es como, tíos, pues a mí me interesan los relatos de mujeres que me identifican, que son como yo y que quieren romper con el género, ¿no? En ese sentido, te he traído otro fragmento. Adelante. ¿Nos da tiempo, Andrés? Sí, nos da tiempo. Vale, y además perfecto. Me parece el cierre perfecto para la entrevista, ese fragmento. Genial. Pues hay una escritora argentina a la que recomiendo fervientemente desde aquí, que se llama Gabriela Cabezón Cámara, que precisamente sí que es una escritora que hace de manera muy interesante. Los personajes femeninos que construye son personajes que para mí me resultan increíbles. El fragmento que os he traído es un fragmento de Las aventuras de la China Iron. Por poner un poco de contexto pequeñito, no sé si estáis familiarizadas, las oyentes que nos estáis escuchando ahora mismo, con el Martín Fierro. El Martín Fierro es una especie de poema épico fundacional de la literatura argentina, por así decirlo, del siglo XIX, que cuenta pues la historia de un gaucho. Un gaucho es un campesino argentino, por así decirlo, típicamente argentino, pues que se va a vivir aventuras, ¿no? Un poco como nuestro Cid, pero en el finales del 18, principios del 19 y ubicado en el campo, ¿no? Este poema es absolutamente como, pues ocupa el mismo lugar en la narrativa argentina que podrían ocupar aquí el Cid o el Quijote, y ella reescribe, es fantástico, la versión de la mujer del Martín Fierro. Porque claro, el Martín Fierro todo el rato a lo largo del relato va contando que, madre mía, ha dejado a su china, chinas como llaman a las mujeres en Argentina, ¿vale? Ha dejado a su china en el pueblo y su pobre china seguro que está llorando allí como esperándole. Y bueno, pues lo que hace Gabriela Cabezón Cámara es decir, bueno, pues vamos a ver qué hizo la china mientras el Martín Fierro estaba por ahí viviendo aventuras épicas, ¿no? Y el relato comienza así y supongo, o sea, bueno, os voy a leer la última parte del primer capítulo. Y supongo que entenderéis por qué me convence especialmente este personaje femenino, ¿vale? Comienzo.
Cuando se llevaron a la bestia de fierro, como a todos los otros, se llevaron también al gringo del Inca Perra, como cantó después el gracioso, y se quedó en el pueblo aquella colorada, Elizabeth, sabría su nombre luego y para siempre en el intento de recuperar a su marido. No le pasaba lo que a mí. Jamás pensé en ir tras Fierro y mucho menos arriando a sus 2 hijos. Me sentí libre, sentí cómo cedía lo que me ataba y le dejé a las criaturas al matrimonio de peones viejos que había quedado en la estancia. Les mentí, les dije que iba a rescatarlo. El padre volvería o no, no me importaba entonces. Tenía 14 años, más o menos, y había tenido la delicadeza de dejarlos con viejos buenos que los llamaban por sus nombres, mucho más de lo que yo nunca había tenido. La falta de ideas me tenía atada, la ignorancia. No sabía que podían dar suelta, no lo supe hasta que los tuve y se me respetó casi como a una viuda, como si hubiera muerto en una gesta heroica Fierro. Hasta el capataz me dio su pésame en esos días, los últimos de mi vida como china, los que pasé fingiendo un dolor que era tanta felicidad que me corría leguas desde el caserío, hasta llegar a una orilla del río Marrón, me desnudaba y gritaba de alegría, chapoteando en el barro con Estrella. Debería haberlo sospechado, pero fue mucho después que supe que en la lista de gauchos que se llevó la leva la había hecho el capataz y se la había mandado al estacionero, que se la había mandado al juez. El cobarde de Fierro, mi marido, charlatán como pocos, de eso nunca cantó nada. Yo de haber sabido les hubiera hecho llegar mi agradecimiento. No hubo tiempo. Por el color no más, porque había visto poco blanco y albergaba la esperanza de que fuera mi pariente. Me le subí a la carreta a Elizabeth. Le pasaría algo parecido a ella también, porque me dejó acercarme, a mí, que tenía menos modales que una mula, menos modales que el cachorro que me acompañaba. Me miró con desconfianza y me alcanzó una taza con un líquido caliente y me dijo, «Ti», como asumiendo que yo conocería la palabra, y teniendo razón. «Ti», me dijo. Y eso en español suena a ocasiones de recibir, a ti, para ti. En inglés es una ceremonia cotidiana, y eso me dio con la primera palabra en esa lengua que tal vez había sido mi lengua madre, y es lo que tomo hoy mientras el mundo parece amenazado por lo negro y lo violento, por el ruido furioso de lo que no más es una tormenta de tantas que sacuden este río. Así que, en fin, la china no padeció mucho y se deshizo de sus hijos y ahí comienzan sus aventuras. Me hace gracia, dice, bueno, como que estaba ahí triste, pero en realidad estaba muerta de felicidad por dentro. Efectivamente. Pues me parece un cierre muy bonito. Me pasa que es que siempre quiero hablar más. Aquí hay un tiempo, ahora va a haber otro programa a continuación aquí en Radio Almaina y hay que cortar. Pero vamos, que la verdad es que me gusta mucho hablar contigo, María. Y si no, si hay muchas cosas que hablar, hacemos una segunda parte y ya está. Si no pasa nada. Yo por mí, vamos, cuando quieras, yo encantada, la verdad. Ha sido un placer estar aquí, Andrés. Pues María, un placer escucharte a ti. Y ya como cierre del todo, ambos estamos en un proyecto que se llama la Biblioteca Social Hermanos Quero, que es un proyecto colectivo. A mí me gusta mucho, estoy muy feliz de haber entrado en este proyecto. Si quieres introducirlo un poquito para que la gente de aquí de Granada se acerque. Yo diría que se vengan. Calle Acera del Triunfo número 27. Abrimos los martes de 6 a 9, los miércoles de 11 a 2, los jueves de 11 a 2 y los viernes de 6 a 9. Y también es el local que compartimos aquí con la Casa de Radio Almaina, así que venid a vernos y ahí os lo contaremos todo. Y un proyecto muy, muy chulo y unos libros, os van a encantar. Os van a encantar los libros que tenemos por aquí. María, un placer. Hasta luego. Chao. Y tras hablar con María, a la que vuelvo a dar las gracias, llega el momento de las recomendaciones. Dentro cabecera. Pasa el tiempo, se acaba el tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya y no se habla de libro. Las recomendaciones. Si le soy sincero, en esta ocasión va a ser la recomendación, en singular. Recientemente vi el documental Malta Radio. Dirigido por Manuel Menchón, relata el rescate de una patera con 51 migrantes por parte del pesquero Francisco y Catalina. El hecho real, acaecido en 2006, a varias millas de Malta, muestra las miserias de las instituciones europeas y su falta total de humanidad. Me gustó mucho la forma en la que presentan a los migrantes por un lado y a los pescadores por el otro. Muestra la odisea de muchas personas hasta llegar a las costas de Libia, lugar en el que son maltratados por la policía. Me enerva la cantidad de dinero que tienen que pagar para subirse a una patera en la que pueden perder la vida. Y todo por no tener un documento, un maldito papel que los que hemos nacido en la parte privilegiada del mundo debido a la opresión a otros pueblos, sí tenemos.
Con el dinero que se gastan durante estos años de periplo, cualquiera de nosotros puede pisar casi cualquier parte del mundo solicitando un simple visado. Ellos no, es indignante. Por su parte presentan a los tripulantes del barco pesquero que salió de Santa Pola. Se puede ver el contraste a la hora de ver una misma situación por parte de unas personas que dentro de sus penurias como pescadores tienen relativa tranquilidad con respecto a unos migrantes a los que han arrebatado toda clase de humanidad. La noche que vi el documental, que por cierto está en Filmin, me costó dormir. No pude conciliar el sueño por la rabia que sentía hacia este puñetero mundo. Rabia hacia naciones colonialistas, rabia hacia la Unión Europea, rabia hacia Frontex, rabia hacia los racistas que inundan nuestras calles, personas que son incapaces de entender el contexto, personas carentes de empatía que han nacido en el privilegio y se niegan a reducirlo, aunque por el camino se queden miles de vidas. Debemos luchar por la caída de las fronteras, por la caída de un sistema basado en la explotación. El enemigo viene en limusina, no en patera. De verdad, tienen que ver el documental. Sábado, 15 de julio. Estando a solo 26 millas, las autoridades de Malta nos ordenaron parar de inmediato. En Malta nos dijeron que no, que paráramos máquinas. Mientras tanto, la patrullera pues, nos estaba haciendo el acecho, ¿no? Intentamos comunicar con el problema de teléfono que iba cuando quería, comunicábamos con la embajadora, tal, nos iba comunicando. No sé por qué no nos permiten acercarnos. Y ya para cerrar, me gustaría despedirme con una canción que siempre me ha encantado, pero que hacía tiempo que no escuchaba. Recientemente una persona que aprecio muchísimo me la pasó de nuevo, y desde entonces la he escuchado varias veces. No es para menos. Hablo de Canto a la Libertad, de José Antonio Labordeta. Espero que la disfruten. Has escuchado Pueblo en el 88.5 FM. Nos escuchamos muy pronto. Adiós. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente, y tú que esto de siempre caerás sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios, y los campos desiertos volverán a granar. Unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú